Muy buenas tardes, noches para todos, cada uno de los que están en estos momentos. Encontrar la conversión ecológica en los santos, en nuestros hermanos los santos, es maravilloso y tendremos que empezar con este santazo de la creación, al cual reconocemos todos, en cuanto lo vemos, sabemos relacionarlo perfectamente con la naturaleza, con la ecología, como patrono de la ecología. Pero ¿qué tiene San Francisco de Asís? Este santo italiano que descubrió a Dios e hizo su conversión en ese acercamiento por medio de la palabra, que supo encontrar en toda la creación una gran fraternidad y una hermandad. Por eso San Francisco nos enseñó ese canto tan maravilloso: loado sea mi Señor por la hermana madre tierra, loado sea mi Señor por la hermana agua, por el hermano sol, y nos va desplegando en ese cántico de las criaturas una maravillosa experiencia de sensibilidad ante la creación. San Francisco de Asís es efectivamente el primer santo que podemos nosotros reconocer como quien desarrolló el respeto literal ya específico sobre el respeto a cada una de las criaturas. No tenernos como superiores, sino mantenernos como hermanos de todos, y por ello se reconoce quizá como el santo que más habla de la creación. Podríamos nosotros decir en este momento, podríamos manifestar, si San Francisco de Asís realmente nos dejó ese legado de sentirnos fraternidad universal, de poder sentirnos hermanos los unos con los otros en las criaturas, ¿cómo podremos nosotros conectar? Esa sería la enseñanza de este santo. ¿Cómo podemos conectarnos con las criaturas? ¿Y de qué manera nos conectamos? ¿O solo nos conectamos con las criaturas que son nuestras mascotas, con la plantica que tengo en la matera? ¿O me conecto con el universo, con la obra creadora de Dios, que son todas las criaturas? Podríamos decir eso, podríamos afrontar. Entonces, por ello, San Francisco tiene esa manifestación gozosa, y el tiempo de la creación terminará con la fiesta de San Francisco, el padre de la ecología. Pero hay otros santos que también son quizá poco conocidos, y vamos a conocer hoy a una gran mujer, a una alemana, Santa Hildegard. Esta mujer, poeta, escritora, música, casi que médico, por decirlo de alguna manera, porque encontró en la naturaleza, en las plantas, su acción medicinal, que es utilizada. Entonces, lo más bonito de esta santa como ejemplo para nosotros es sentir como el poder germinativo de la creación. La creación interpretada en Santa Hildegard como esa fuente, como ese poder que centra la atención. Y de hecho ella en su convento benedictina manifestaba a sus religiosas ese deseo de que todas pudiesen sentirse contempladas y contemplar la creación, porque la humanidad está llamada a co-crear. Dios es creador, pero tú y yo estamos llamados, con la invitación de Santa Hildegard, que hoy celebramos su fiesta, a ser co-creadores, es decir, custodios, en palabras del Papa Francisco, custodios de la creación, ese bello texto que nos expresa en la Laudato Si, para que podamos cultivar en esta parte terrena esa parte celestial, esa parte de divinidad, crear lo divino aquí en la tierra. Dentro de la vida de Santa Hildegard, Dios le permitió contemplar una iluminación o tener unas visiones que quiero explicar a continuación en esta otra diapositiva, cómo ella sintió el simbolismo de un árbol para manifestar ese proceso
que utiliza como metáfora del crecimiento del alma. El alma de cada ser humano, el cuerpo, es como la savia. Al igual que la savia, pues necesita ser fortalecida y robustecida. La savia en el árbol, el alma en nuestro cuerpo. Esa es la metáfora que utiliza ella para ver el reverdecimiento de las ramas, es decir, el reverdecimiento de las hojas, es el reverdecimiento de nuestras acciones. Por eso nosotros, comparados en esta bella metáfora que hace Hildegarda con esta visión que tuvo de esta simbología que es como la esencia de un árbol, pero que se desplaya, que se pone frondoso. ¿Y cómo se pone frondoso? En la medida que nuestra alma está sensible a la obra de la creación de Dios. Así como la savia en el árbol, el alma en nuestros cuerpos deben estar sensibles y nutrirse de todo lo que vemos, de todo lo creado, para poder tener como esa generación de poeta, que también es Hildegarda, al igual que otros santos, solo puede suscitar de un corazón enamorado de Dios, un corazón que habla en poesía, en prosa o en verso de la creación y de la fraternidad. Y esto se lo debemos a Hildegarda, doctora de la Iglesia también, con la cual nosotros en estas pinceladas que estamos compartiendo queda como esa inquietud de esta santa para conocer su aporte dentro de la medicina. Es decir, la naturaleza nos da la medicina para el alma. Y seguimos ahora con otro gran santo de la Iglesia, San Juan de la Cruz, carmelita español, el siglo de, diríamos que quien nos ha dejado un gran legado a nivel de la literatura, y quizá lo conocemos por ser místicos de carmelita, y por la literatura tan enriquecedora que nos dio. Pero es que San Juan de la Cruz admiró la creación y dialogó con la creación. Él, en el cántico espiritual, su obra majestuosa, en el cántico espiritual se desplaya manifestando y diciendo cuánto admira la obra creadora de Dios, cuánto se admira, y manifiesta en uno de sus versos: buscando mis amores iré por esos montes y riberas, no cogeré las flores ni temeré a las fieras, y pasaré las fuentes y fronteras. Le pregunta a las criaturas San Juan en su alma enamorada de la creación, porque ahí está viendo la divinidad, el destello de Dios en cada una de las criaturas, y les pregunta: oh bosques y espesuras plantadas por la mano de mi amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado. Comienza esa interacción que solo nace, como dije anteriormente, de la sensibilidad. Cuando nosotros somos sensibles ante el amanecer, el atardecer, el ruido, no, el sonido del aire, nos convertimos en poetas y podemos decir: mil gracias derramando, pasó por estos sotos y presura, y solo con mirarlos los dejó llenos de hermosura. San Juan de la Cruz es un poeta de la creación. Quizá cuando nosotros hablamos de los santos hablamos mucho de San Francisco de Asís, pero en este santazo, como es San Juan de la Cruz, encontramos un poeta de la creación que nos ayuda a no solo a descubrir a Dios en la creación, sino nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros para poder devolver algo a Dios de lo que Él ha sembrado en nosotros, que es el destello de la divinidad que está en cada uno de nosotros. Y ahora tenemos a una gran mujer para mis afectos y para quienes quizá no la conocen, esa Santa Laura Montoya, una santa colombiana antioqueña,
Y Santa Laura Montoya, quiero comenzar con una anécdota que ella escribe, dejó en sus escritos, y fue como la expectativa de ver con detenimiento las cosas creadas. Ella se enamoró de Dios al ver cómo unas hormiguitas paseaban una detrás de otras en un trabajo comunitario y colectivo. Ya con el tiempo, pues, cuando es religiosa, su fundación, las Hermanas Lauritas, ella les expresa, puesto que esta comunidad religiosa tiene como apostolado y carisma la evangelización con los indígenas. Entonces se fueron a la selva colombiana y allí carecían del sacramento de la Eucaristía. Y mire si fue tan inspirada Santa Laura Montoya, que manifiesta a sus religiosas y nos manifiesta pues ahora a todos nosotros, que si no tenían el sacramento, la vida sacramental, miraran a su alrededor en la naturaleza, porque ahí estaba la obra buena y viva de la creación. Es decir, en la naturaleza, Santa Laura Montoya encuentra el sacramento, aquello que es sagrado para el alma y para nosotros los cristianos católicos, podríamos decir, ¿no? La naturaleza no hay que domarla, hay que saber convivir con ella, porque cuando nosotros no tengamos el sacramento en un momento de morir, pero si estamos en contacto con la naturaleza, podremos decir que estamos muriendo en el eco, en la ola de un gran sacramento. Es decir, nos fusionamos, porque al fin y al cabo polvo somos. Entonces somos fusionados en esa experiencia de Dios en la creación. Ella lo expresa directamente como se sentía de nuevo. Y recordando con lo que comencé sobre lo del hormiguero, ella miraba cómo el hormiguero, cómo las hormiguitas iban una a una, y ella reconocía ahí como una cierta ternura desconocida que era de la presencia de Dios en esas criaturas tan pequeñas. Pero en esas criaturas tan pequeñas y hasta en los animales más grandes y hasta en nosotros está Dios en la esencia. Tenemos ahora a una santa que a mí me ha causado admiración cuando leí sobre ella. Y esta santa, Santa Catalina, le dicen Cati, otro le dice Catalina, es una santa indígena, laica, y podemos decir que es algo de lo nuestro, de nuestra tierra. Ella es de Estados Unidos, pero luego muere en Canadá. Y dentro de lo que podemos hablar de esta santa es la experiencia de las teofanías. La teofanía es descubrir a Dios precisamente en las manifestaciones que se nos dan. Su madre desde pequeña pues le enseñó el ángel de la guarda y eso le quedó hasta la edad de 4 años más o menos, pero posteriormente ella, ella nació en Nueva York, pero por ser de padre piel roja, pues regresó a su tribu. Y bueno, esa parte se las dejo en incógnita para que busquen la biografía de esta gran santa que están observando en la pantalla y lean sobre ella. Yo les cuento que la experiencia de las teofanías que vivió ella fue la unión con la naturaleza por esa parte ancestral que tienen nuestros hermanos indígenas. Resaltar como esa reciprocidad y responsabilidad que tienen los indígenas con la obra creadora de Dios. Ella descubrió, y de hecho se le reconoce también por la sanación a través de las plantas medicinales.
porque si bien es cierto que nuestros hermanos indígenas son muy respetuosos con la Pachamama, con la Madre Tierra, también es de reconocer que esta santa reconoció a Dios por una experiencia con los sacerdotes jesuitas. Como a la edad de 14 años, ella reconoce como esa experiencia de sentirse nuevamente en esa retrospección de lo que su madre en su infancia le enseñó sobre el ángel de la guarda, la oración que quizá todos aprendimos de niños. ¿A qué me lleva y a qué nos lleva esta contemplación de esta santa? A que lo que aprendemos de niños y lo que le inculcamos a los niños siempre queda en el corazón. Por ello la importancia de tener el contacto con la naturaleza viva, con la tierra, con el agua, porque de ahí es que nacen los santos, y los santos ecológicos, y los santos custodios de la creación. Cuando tenemos ese valor por lo sagrado, como es quizá el centro de Santa Catalina, si nosotros expresamos y sentimos ese contacto con la creación desde pequeños, aunque pasen muchas cosas y aunque venga una ola que quiera borrar de nosotros esa esencia de la divinidad de Dios, luego lo recordaremos, porque esa luz, ese foco de luz de la divinidad siempre va a quedar en nuestro corazón y en nuestro ser. Como podemos ver, estos santos, San Francisco de Asís, con también esa alma poética y ese sentir la fraternidad, San Juan de la Cruz, con esa alma de adorador y contemplativo, Santa Edelgarda, contemplativa, y Santa Laura Montoya, contemplar en la acción. Y ahora esta mujer que se llama mujer de la naturaleza, la llaman por ello, porque hace parte de la esencia de lo que es la naturaleza. En esta última diapositiva tenemos como, diría yo, como un, pues por decirlo así, como un pequeño resumen quizá, donde vemos la relación que tienen los santos, pues estos santos, porque hay muchos más que son también custodios de la creación, ¿no? Pero estos santos con esa conversión ecológica, pero también en relación a la comunidad, porque ellos, todos religiosos, menos Santa Catalina de Cahuica, que ella de alguna manera luego, aunque es laica, luego creó como una comunidad de laicos, precisamente, que se convirtieron también al cristianismo, ¿no? Entonces ahí está como la vida de comunidad, todos religiosos que tienen que ver con su comunidad. San Francisco nos deja la enseñanza literal de la fraternidad porque todos somos hermanos. Santa Edelgarda, la atención a los ritmos de la naturaleza, descubrir el paso de Dios en la creación. San Juan de la Cruz, la contemplación, el ser místicos, pero no quedarnos simplemente en la contemplación, sino ser místicos en la acción. Santa Laura Montoya, descubrir a Dios en la naturaleza vista como un sacramento. Y Santa Catalina, pues la gratitud por la vida y por el mundo creado. Y los círculos Laudato Si, orar, reflexionar y actuar. Los círculos Laudato Si son una experiencia maravillosa de tener a Dios dentro de una fraternidad, una pequeña fraternidad como la tuvieron los santos. Y si hoy podemos hablar de Santa Edelgarda, hoy en su fiesta, o podemos hablar de San Francisco, de San Juan de la Cruz, de Santa Laura y de Santa Catalina, es porque ellos no se quedaron solamente en la contemplación. Ellos fueron de la contemplación a la acción. Por eso los reconocemos. Es decir, que podemos dejar la huella por la que queremos ser recordados. Y todo cristiano tenemos que dejar esa huella
en la creación de ser custodios de la misma.